Imagínate entrar a una clínica y descubrir que lo más fuerte del lugar no es la medicina, sino la negación. Gente diciendo cosas tan imposibles que podrían hacer renunciar a la gravedad. Y créeme, lo que vas a oír hace que eso parezca normal. 1. Un hombre le informó a un médico, con la confianza de quien corrige un artículo de Wikipedia, que no necesitaba antibióticos porque ya había fortalecido su sistema inmune, bebiendo leche vencida durante años, asegurando que era básicamente entrenamiento con munición real. Lo explicó mientras estaba sentado en la sala de examen con fiebre, un sarpullido con forma del estado de Nebraska y la postura general de alguien que perdió una negociación con las bacterias. Cuando el médico le explicó con delicadeza que beber leche podrida no da superpoderes, redobló la apuesta e insistió en que la gran industria láctea ocultaba la verdad sobre los potenciadores naturales de inmunidad. Incluso sugirió que el Senior Center consultorio le hiciera una prueba de anticuerpos mejorados, lo cual equivale médicamente a pedirle a un mecánico que revise si tu auto anda mejor tras llenarle el tanque con agua de trapeador. Este era un hombre que vio la intoxicación alimentaria, se encogió de hombros y decidió dedicarse a ella profesionalmente. 2. Una mujer entró al servicio de urgencias exigiendo una resonancia magnética porque creía que su cerebro había cambiado de posición durante la noche, diagnóstico que obtuvo al despertar algo mareada y consultar a la máxima autoridad en la Tierra, un test de personalidad en línea que también le asignó una verdura espiritual. Le dijo al médico que podía sentir su cerebro deslizándose, como una canica suelta dentro de una caja vacía, y quería que el doctor lo empujara de vuelta. Al explicarle que los cerebros no se mueven como fruta en una licuadora, se irritó, insistiendo en que lo había visto en un documental, que resultó ser una demostración de física de un videojuego. Se decepcionó genuinamente al saber que su cráneo no era un departamento alquilado donde sus pensamientos cambiaban los muebles de lugar. Su frustración sugería que estaba lista para pedir un quiropráctico del alma. 3. Un paciente le explicó al médico que no creía en los gérmenes porque nunca había visto uno en persona. Afirmación dicha con la misma seguridad que declarar los impuestos opcionales si cierras los ojos. Dijo que todo el concepto de microorganismos le parecía demasiado conveniente, como un plan del gobierno para vender más jabón. Luego tosió directamente en sus manos, que se limpió en sus jeans para no perderlas, antes de preguntar si los médicos inventan enfermedades para mantenerse ocupados. Cuando el doctor mencionó los microscopios, lo descartó como trucos de lupa elegante y afirmó que si los gérmenes fueran reales, serían lo bastante grandes para pelear. Al Lister parecer su criterio para creer en una amenaza biológica depende de si puede levantar pesas. El médico le recomendó lavarse las manos de todos modos, consejo que trató como una traición. 4. Un hombre insistió en que sus pulmones se estaban quedando sin espacio de almacenamiento porque había inhalado demasiado aire durante una semana de ejercicios de respiración profunda, recomendados por una aplicación de bienestar que también ofrecía respiración premium por $14.99 al mes. Le dijo al médico que sospechaba que sus pulmones estaban llenos hasta el tope y necesitaban vaciarse, como maletas sobrecargadas que quería descomprimir. Cuando se le pidió aclarar, dijo temer que el aire acumulado estuviera presurizando su pecho, como una lata de refresco agitada, y que podría explotar si no se libera con cuidado. El médico trató de explicarle cómo funciona la respiración, pero lo interrumpió alegando que el aire debía racionarse porque el cuerpo solo necesita cierta cantidad por vida. Luego se jactó de haber contenido la respiración 45 segundos ese día como mantenimiento preventivo. El doctor entendió que este hombre había inventado su propia clase de física personal y la estaba reprobando con honores. 5. Una mujer se quejó con su dermatóloga de que su protector solar no funcionaba porque se había quemado igual después de aplicarlo solo una vez, 3 días antes, y estaba profundamente ofendida de que el sol no respetara la etiqueta del producto. Insistía en que el envase decía protección de larga duración, lo que interpretó como casi permanente salvo en huracanes. Preguntó si su piel estaba rechazando el protector, como una adolescente rebelde, negándose a hacer los deberes, o si era químicamente incompatible con el FPS.
El médico le explicó que debía reaplicarlo, sobre todo después de nadar, sudar, respirar, existir, todas las actividades humanas normales. Pero ella se horrorizó al saber que debía mantenerlo como una planta de interior. Concluyó que las empresas de protector solar eran un fraude, porque si el bálsamo labial dura horas, ¿por qué el FPS no soporta una estrella? 6. Un hombre le dijo a un cardiólogo que no necesitaba medicación para la presión, porque había inventado una técnica mental para bajarla. Pensar con calma tan intensamente que su corazón capta la indirecta. Aseguró que podía ordenar su pulso como un perro que aprende trucos, y lo demostró cerrando los ojos y frunciendo el ceño con tal concentración que parecía intentar teletransportarse. Cuando el tensiómetro no mostró mejora alguna, culpó al aparato por interrumpir su enfoque y sugirió que la clínica invirtiera en equipos sensibles a la mente. El médico trató de explicarle las funciones autónomas, pero el hombre lo rechazó diciendo que el corazón debería obedecer a su dueño. Incluso propuso enseñar su técnica en facultades de medicina, lo cual es una confianza asombrosa en alguien cuyo corazón básicamente le había puesto una orden de restricción. 7. Una mujer insistió en que sus fuertes dolores de cabeza eran causados por exceso de pensamientos acumulados en su cráneo, asegurando que su cerebro se sobrecalienta por pensar demasiado, como una vieja laptop tratando de abrir demasiadas pestañas. Le pidió al médico que le drenara la presión, ofreciendo varias ideas dignas de un panfleto médico medieval. Cuando le explicaron que los pensamientos no son objetos físicos que se apilan como correo no leído, ella no estuvo de acuerdo, alegando que su cabeza se sentía atascada y por lo tanto debía estar llena. También se preguntó si debía borrar recuerdos viejos para liberar espacio, dando a entender que creía que la mente humana funciona como una memoria USB barata. El médico recomendó hidratación y descanso, pero ella se fue asegurando que limpiaría su mente con velas aromáticas y una lista de reproducción llamada Desintoxicación Mental Nivel 9. 8. Un hombre le dijo con confianza a un médico de urgencias que estaba deshidratado porque su cuerpo perdió demasiada humedad al pensar intensamente, asegurando que su cerebro suda por dentro cuando se concentra. Estaba convencido de que esa transpiración interna evaporaba su reserva de agua y que el esfuerzo mental requería la misma hidratación que una maratón. Incluso pidió una infusión de electrolitos para entrenamientos cognitivos, que definió como concentrarse más de 30 segundos. El doctor intentó guiarlo hacia hábitos básicos de hidratación, pero el hombre insistió en que su mente era atléticamente dotada y merecía un tratamiento especial. Concluyó preguntando si el seguro cubre daños por sudor cerebral, frase que sugiere que la compañía debería negarle preventivamente cualquier reclamo. 9. Un paciente exigió antibióticos para una infección viral porque creía que los antibióticos matan toda la mala energía, tratándolos como exorcistas farmacéuticos en lugar de medicamentos específicos contra bacterias. Cuando el médico trató de explicarle el concepto básico de virus, respondió que no suscribía esa teoría, como si la biología fuera un servicio de streaming que pudiera cancelar. Aseguró saber que los antibióticos funcionaban porque siempre se siente poderoso al tomarlos, describiendo un impulso psicológico sospechosamente parecido al placebo con membresía de gimnasio. Al advertirle que su uso innecesario generaba resistencia, se encogió de hombros y dijo que las bacterias resistentes solo necesitan antibióticos más fuertes, revelando que veía la farmacología como una saga de villanos en ascenso. El médico le dio pañuelos y compasión, porque no solo los gérmenes ignoraban la lógica. 10. Una mujer visitó a un médico convencida de que tenía una quemadura solar interna porque había pasado mucho tiempo junto a una ventana soleada y estaba segura de que la luz penetró sus órganos. Lo explicó con total convicción, insistiendo en que el sol se sentía más caliente de lo normal, como si hubiera atravesado su piel y tostado algo importante por dentro. Al decirle que eso era imposible, replicó que los microondas calientan la comida desde adentro y que el sol básicamente es el microondas de la naturaleza. Incluso preguntó si debía evitar los días soleados mientras sus tejidos internos se recuperaban. El médico la tranquilizó, pero ella se marchó cubriendo cuidadosamente el torso del sol, demostrando que ni la física estelar puede vencer a quien decide inventar una nueva enfermedad.
11. Un hombre llegó diciendo que su ácido estomacal era demasiado ácido porque ardía cuando pensaba en cosas estresantes, sugiriendo un sistema psicosomático donde las emociones ajustan el pH como un DJ girando perillas. Culpó a su estómago por sobrereaccionar ante la ansiedad y preguntó si podía bajar el ácido manualmente, imaginando quizá que su estómago tenía un regulador de intensidad. Cuando el médico explicó la digestión, negó con la cabeza, diciendo que su cuerpo ya debería saberlo. Luego especuló que su ácido había desarrollado personalidad. La describió como picante e indisciplinada. El médico recomendó cambios de hábitos, pero el verdadero problema era que el hombre esperaba que su sistema digestivo actuara como un empleado que necesitaba evaluaciones trimestrales. 12. Una mujer exigió que un neurólogo revisara si sus pensamientos se estaban filtrando, porque últimamente olvidaba cosas y concluyó que su cerebro estaba perdiendo datos por las orejas. Preguntó si su mente tenía agujeros de memoria, que imaginaba como pequeños respiraderos por donde las ideas escapan si la habitación se llena demasiado, como si su cráneo fuera un desordenado cuarto de almacenamiento. Quería una prueba para confirmar si sus archivos mentales se escurrían sin que lo notara, quizá mientras dormía. Cuando el médico le explicó el olvido natural, suspiró y dijo que esperaba un problema más reparable, prefiriendo un agujero cerebral catastrófico antes que el envejecimiento normal. Se fue pidiendo tapones para los oídos, no por ruido, sino para evitar que se le escaparan los pensamientos importantes. 13. Un hombre informó a un médico que su dedo roto no era el problema, sino que sus receptores del dolor eran demasiado dramáticos. Afirmó que sus nervios exageraban todo, como actores melodramáticos en una tragedia fuera de Broadway titulada Ay, el musical. Estaba convencido de que el dolor no era real, sino una exageración sensorial, y pidió al médico que redujera la sensibilidad nerviosa, idealmente con un control remoto. Al decirle que el dolor existe por una razón, acusó a su sistema nervioso de mentir para llamar la atención. Luego sugirió eliminar los receptores del dolor por completo, como si desinstalara una aplicación defectuosa. El médico vendó su dedo y lo envió a casa, pero estaba claro que la lesión más grave era la relación entre su cuerpo y la realidad. 14. Una mujer juró que era alérgica al frío porque estornudaba cada vez que salía y aseguró que eso significaba que su cuerpo rechazaba el invierno. Describió la sensación como su sistema inmune presentando quejas, sugiriendo que sus células se habían sindicalizado contra la estación. Cuando el médico explicó que los cambios de temperatura irritan las vías nasales, lo desestimó diciendo que prefería su diagnóstico, porque sonaba más poético. Quiso saber si debía mudarse a un clima cálido por razones médicas, como si su seguro fuera a pagarle unas vacaciones en la playa. Terminó la cita preguntando si alguien había obtenido incapacidad por incompatibilidad estacional, confirmando que sus síntomas no eran lo único que flotaba con el viento. 15. Un hombre buscó atención médica después de comer una pizza familiar entera y sentirse mal, insistiendo en que su estómago debió encogerse por accidente, porque normalmente podía manejar ese nivel de compromiso. Teorizó que algo en el clima, o quizá la alineación de la luna, había vuelto su estómago menos elástico, y quería que el médico lo reiniciara. Cuando le sugirieron que tal vez comió de más, se sintió personalmente ofendido, como si lo acusaran de traición. Pidió exámenes para confirmar si su estómago seguía a tamaño completo, explicando que su sistema digestivo suele respetarlo más que eso. El médico recomendó moderación, pero el hombre salió murmurando sobre sabotaje estomacal repentino, convencido de que su torso había iniciado un golpe interno. 16. Una mujer le preguntó a un médico si su cuerpo estaba bajo de carga sanguínea, porque se sentía cansada, y asumió que su sistema circulatorio funcionaba como una batería de celular. Se vacía a cero si no se conecta a algo inspirador. Insistió en que necesitaba un tratamiento de recarga de sangre, preferiblemente sin agujas porque las encontraba demasiado eléctricas, y pasó 10 minutos explicando que creía que la sangre se espesa por la noche como sopa vieja, a menos que uno la remueva haciendo estiramientos matutinos. Incluso preguntó si bostezar sería la notificación de batería baja del cuerpo. El médico le habló de oxigenación y anemia,
pero ella negó con la cabeza, convencida de que eso era pensamiento anticuado, declarando que prefería confiar en la lógica moderna del bienestar. Se fue jurando beber jugo de betabel, porque se parece a la sangre, lo cual, para ella, probaba que hacían el mismo trabajo. 17. Un hombre le dijo a un médico que tenía problemas para dormir porque sospechaba que sus párpados eran demasiado transparentes, dejando escapar los sueños antes de que su cerebro los procesara. Aseguró que eso causaba una fuga de sueños, lo que a su juicio provocaba que sus pesadillas aparecieran en las mentes de otros, creyendo básicamente que estaba cometiendo contaminación subconsciente. Le preguntó al doctor si los párpados podían engrosarse, quizá con una loción o una receta de toldo mental, y recordó haber despertado cansado insistiendo que era porque sus sueños se fueron sin terminar su turno. El médico intentó hablarle sobre estrés e insomnio, pero el hombre respondió con firmeza: No, esto es claramente integridad palpebral, como si presentara una reclamación de garantía. Finalmente dijo que dormiría con cortinas opacas, envueltas en la cabeza, para evitar que los sueños se escapen al vecindario. 18. Una mujer acudió a una clínica afirmando que su colesterol debía estar demasiado alto dentro de sus pensamientos, porque pensar en comida grasosa la hacía sentirse culpable y, por lo tanto, médicamente amenazada. Le dijo al médico que podía sentir sus niveles de colesterol subir en tiempo real, como un marcador de bolsa deslizándose por sus emociones, y preguntó si podían hacerle un lavado mental, algo que imaginaba como reiniciar una computadora con fallas. Cuando el médico explicó que el colesterol se mide en el cuerpo, no en la mente, frunció el ceño como si oyera una conspiración y sugirió que tal vez la ciencia moderna aún no presta atención al colesterol emocional. Concluyó la cita anunciando que comenzaría a meditar agresivamente para bajar sus números, como si la paz interior fuera un medicamento. En su mundo, la culpa, el aceite y la salud cardiovascular comparten la misma bandeja de entrada. 19. Un hombre se convenció de que estaba desarrollando visión de rayos X porque podía ver sombras dentro de sus párpados, lo que interpretó no como flujo sanguíneo normal, sino como avance visual de estructuras internas. Le dijo orgulloso al médico que podría estar evolucionando antes de tiempo, como una actualización biológica de software, y preguntó si debía informar esto a alguien importante, quizá al gobierno. Cuando el médico le explicó que era anatomía normal, se mostró visiblemente decepcionado y dijo que deseaba que la medicina fuera más abierta a las posibilidades, en lugar de arruinarlo todo con hechos. Incluso pidió una prueba para verificar si podía escanear objetos. Así que el doctor le hizo un examen de visión inofensivo, que falló de forma espectacular. Aún así, se marchó diciendo que seguiría practicando su don, porque obviamente sus nervios ópticos solo necesitaban más tiempo para ponerse en forma de superhéroe. 20. Una mujer le dijo a un médico que temía que su corazón estuviera fuera de ritmo con el universo, algo que sintió después de una mala clase de yoga, donde el instructor puso música no alineada espiritualmente con su pulso, lo que, según ella, creó interferencia cósmica. Preguntó si su corazón podía recalibrarse, idealmente con algo no invasivo como cristales o una lista musical curada por alguien que entienda las vibras a nivel médico. El médico intentó explicarle el ritmo sinusal y el estrés, pero ella respondió que nunca había tenido ese problema hasta que empezó a tomar leche de avena, la cual sospechaba tenía conductividad espiritual diferente a la de vaca. Se preguntó si había absorbido demasiada frecuencia caótica, como quien descarga por error el sistema operativo equivocado en el pecho. Terminó asegurando que probaría a tararearle a su corazón hasta que vuelva a sincronizarse con el planeta, demostrando que a veces los problemas cardíacos tienen más que ver con el horóscopo que con la salud. 21. Un hombre llegó a urgencias porque creía que su brazo había dejado de obedecerlo, describiéndolo como un adolescente rebelde que se niega a seguir órdenes, después de despertar en el sofá con hormigueo. Declaró que era una crisis neurológica, no un simple problema de circulación, insistiendo en que su brazo había rechazado su liderazgo, y preguntó si necesitaba un neurólogo o un terapeuta para reconciliarse con su extremidad. Cuando el médico le explicó que solo había dormido mal, exigió pruebas,
diciendo que el brazo nunca había actuado así y por lo tanto no era confiable. Incluso lo levantó con la otra mano y le dio una charla sobre lealtad, lo cual no ayudó a su caso. El médico lo tranquilizó diciendo que la sensación regresaría pronto, pero él seguía desconfiado, acariciando el brazo como a un gato malhumorado y prometiendo reeducarlo. Un plan que sugería que su sistema muscular estaba a minutos de pedir una orden de restricción. 22. Una mujer llegó convencida de haber descubierto una nueva enfermedad porque su ojo tembló durante 2 días y creía que eso significaba que su procesador ocular se había trabado, como si su retina usara software obsoleto. Pensaba que su cerebro enviaba señales corruptas al párpado, causando actualizaciones involuntarias que no había aprobado, y preguntó si los médicos podían reiniciar el ojo manualmente, idealmente con un botón oculto detrás de la oreja. El médico explicó que era por fatiga, cafeína o estrés, pero ella rechazó la respuesta por aburridamente terrenal, argumentando que ninguna causa mundana podía explicar algo tan irritante. Aseguró sentir microvibraciones que insinuaban un código de error interno, que describió con la seriedad de alguien reparando un servidor dañado. Se marchó decidida a dejar la cafeína para probar el sistema, pero no sin antes preguntar si parpadear demasiado podía bloquear el firmware. 23. Un hombre afirmó que había perdido el sentido del gusto después de comer alitas extremadamente picantes, convencido de que el calor había derretido los receptores del sabor, los cuales describió como pequeños empleados en su boca, que renunciaron sin aviso. Le preguntó al médico si las papilas gustativas podían reiniciarse individualmente o si existía una función de reinicio general de la boca, y se preguntó si el seguro cubriría procedimientos de restauración del gusto, que imaginaba cómo contratar nuevo personal. Cuando el médico le explicó que era solo un entumecimiento temporal, acusó al restaurante de servir pollo químicamente armado, insistiendo en que nadie lo advirtió de que la intensidad del sabor podía provocar fallas de hardware. También preguntó si beber leche recontrataría a los empleados del gusto, como si los lácteos tuvieran agencia de empleos. Se alivió al saber que recuperaría el sabor, pero prometió presentar una queja porque nadie debería servir comida capaz de desinstalar una lengua humana. 24. Una mujer visitó una clínica anunciando que su estómago hizo un ruido raro y que por lo tanto algo dentro debía haberse movido del lugar, como muebles sueltos deslizándose en un temblor menor. Explicó que los órganos humanos deberían mantenerse educadamente en silencio a menos que se les hable, y que cualquier gruñido inesperado era una falta de decoro profesional. Preguntó si sus intestinos se habían reubicado sin permiso, quizá durante el sueño, y quiso que le imprimieran un mapa interno para confirmar que nada se había desplazado. El médico le explicó con calma la digestión, pero ella lo tomó como encubrimiento, sugiriendo que la comunidad médica no quiere que la gente sepa lo móviles que son realmente los órganos. Pidió un examen para verificar la posición orgánica, porque estaba segura de que su estómago se había corrido ligeramente a la izquierda, algo que decía sentir al girar la cabeza. Se fue sin convencerse, prometiendo vigilar su torso por futuras intrusiones. 25. Un hombre insistió en que sufría de sobredosis de oxígeno porque había pasado demasiado tiempo afuera en un día ventoso y se sintió mareado, explicando que los humanos deberían racionar la exposición al oxígeno como una especie delicada, no inhalarlo libremente como anarquistas respiratorios. Creía que el viento había forzado oxígeno extra en sus pulmones, que describió como sobrellenados, como un globo inflado por diversión. El médico aclaró que eso no existe, pero él seguía preocupado de que respirar con demasiado entusiasmo causara inflación interna, idea que ilustró con gestos alarmantes. Preguntó si caminar enérgicamente podía generar presión de oxígeno, y se decepcionó cuando el médico no le recetó un tratamiento de desoxigenación. Finalmente decidió intentar respirar más pequeño un tiempo, admirando su compromiso con los límites responsables del aire. 26. Una mujer pidió a un médico confirmar si sus pecas eran tatuajes solares, creyendo que la luz del sol imprimía diseños en su piel como una impresora que aplica tinta en papel. Dijo querer saber por qué el sol seguía dándole el mismo patrón y si intentaba enviarle un mensaje. El médico trató de explicarle la melanina, pero ella prefirió su hipótesis de que el sol la estaba firmando.
preguntándose si era un cumplido o una declaración de propiedad. También quiso saber si las pecas podían reorganizarse manualmente en una formación más estética, como si su piel fuera un avatar personalizable. Al escuchar que no, comentó que la medicina carecía de imaginación. Salió con paso seguro, declarando que usaría protector solar solo si el sol prometía no ofenderse, demostrando que toda la conversación se dio bajo condiciones donde el universo merecía salario de riesgo. 27. Un hombre le dijo a un médico que temía que su esqueleto se estuviera aflojando, porque después de una larga siesta, sus articulaciones crujieron al levantarse, lo que interpretó como inestabilidad estructural en lugar de movimiento normal. Imaginó que sus huesos estaban unidos con la misma tensión que los muebles baratos de IKEA, propensos a moverse si uno duerme en la posición equivocada. Preguntó si los doctores podían ajustar los tornillos de sus articulaciones o al menos hacer un diagnóstico para confirmar que ningún hueso se estaba desalineando como autos mal estacionados. El médico le aseguró que todo estaba bien, pero él hizo más preguntas como si los huesos podían ceder con el tiempo o si la lluvia aumentaba la humedad ósea. Se fue con consejos de estiramiento y la firme creencia de que pronto necesitaría una afinación completa en un taller mecánico. 28. Una mujer se quejó de que sus glándulas salivales estaban sobrerindiendo, produciendo demasiada saliva durante una conversación estresante, lo cual tomó como prueba de que su boca entra en pánico bajo presión, como una pasante abrumada repartiendo papeles sin que nadie los pida. Preguntó si podía desactivar la función, comparando la saliva con una recarga automática innecesaria. El médico le explicó que la salivación es automática y no una señal de colapso psicológico, pero ella no quedó convencida, insistiendo en que su boca actuaba por su cuenta, quizá traicionándola ante extraños. Se preguntó si podría entrenar a su lengua para supervisar mejor la situación, evitando que las glándulas derramen recursos, mostrando que veía su boca como una oficina corporativa disfuncional. Terminó diciendo que investigaría técnicas para minimizar la saliva, algo que sonaba peligrosamente como un futuro atragantamiento. 29. Un hombre fue al médico porque creía que parpadear demasiado drenaba su visión, asegurando que cada parpadeo borraba la claridad como si manchara una lente de cámara. Describió sus ojos como dispositivos ópticos que requieren uso mínimo del obturador, y se jactó de intentar parpadear menos para conservar nitidez, lo que explicaba el nivel alarmante de sequedad y confusión con que llegó. Cuando el médico le explicó el propósito del parpadeo, argumentó que si fuera tan importante, las aves no habrían evolucionado con esos ojitos tan soberbios, cosa que el doctor prefirió no analizar. Pidió gotas, pero exigió que fueran independientes del parpadeo, es decir, que se aplicaran solas sin intervención de párpados. Se marchó declarando que limitaría sus parpadeos a momentos necesarios, plan destinado a fracasar antes de que sus córneas alcanzaran el estacionamiento. Y ahí lo tienen, el desfile completo de la confusión humana. Deja tu desastre favorito, vota por el peor y suscríbete para más caos.